ocasión, hermanos, vamos a seguir hablando y vamos a hablar encuentro con Cristo, encuentro con Jesús. 3, yo no sé, los niños tienen una estrategia cuando quieren algo. Y en algunas ocasiones nos dicen, y van donde papá porque él es el que utiliza el dinero. Él es de la billetera y le dice, papito, cómprame una muñeca. Y le dice, papá, hijo o hija, por el momento no te puedo comprar una muñeca. ¿Por qué no esperamos el día de tu cumpleaños? Y lo primero que hace la niñita es hacer la cabecita así, voltear para abajo el labio interior y ponerle una carita triste y decirle, papito, tú ya no me quieres. Tú ya no me quieres. Yo sé que es difícil para el padre. Es difícil que podamos soportar esta situación y cuando es quizás de nuestra hija menor. Mis 2 hijas mayores, cuando querían algo, siempre iban a la menor. Y la menor era la que intercedía por ellos. Casi siempre ganaba, pero en algunas ocasiones perdía. ¿Por qué, hermanos? Hay veces de que nosotros no le podemos dar a nuestros hijos o a nuestras hijas lo que ellas quieren. Porque en algunas ocasiones quizás no es el tiempo, quizás no es lo apropiado, quizás no es lo que debemos de darle en ese momento. Y a nuestros hijos debemos de disciplinarles. Deben de saber, hermanos, hasta cierto punto tener dominio propio. Hablo de esto, hermano, porque muchas veces los niños se valen de una estrategia o de una conveniencia que es muy real. Hermanos, sabemos que el amor se expresa en acción. Tenemos que accionar o tenemos que llevarlo a la práctica cuando decimos que amamos a la esposa, cuando decimos que amamos a los hijos, cuando decimos que amamos a papá, cuando decimos que amamos al amigo, aún cuanto más cuando decimos que amamos a Dios. Amén. Aún cuanto más cuando decimos que amamos a Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando del encuentro con Jesús que tuvieron 2 personas. Y nos vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del verso 36 al verso... Del verso 36 al 50, vamos a ver si lo podemos leer. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Entonces dice una mujer de la ciudad, el 37, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus cabellos, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, pero si fuera un profeta, conociera quién o qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, a uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien se le perdonó más.
Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual os digo que cuando muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdonó poco. Al que se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comentaron: ¿y quién es este que también perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mi disculpe, hermano, traje la Biblia que la letra es más chiquita. Oye, qué letra más chiquita. Bien, hermanos, esta historia tiene tres personajes. Tiene a Simón el fariseo, tiene a la mujer pecadora y tiene a Jesús. Podemos aprender algo muy importante, hermanos, si los consideramos uno a uno. Empecemos con el fariseo. Según lo que el mismo Señor le dice, no le mostró mucho amor a Jesús. No le mostró amor a Jesús. Hermanos, habían costumbres en la cultura judía que eran inquebrantables. Tenían que observarse, tenían que cumplirse. Hermanos, yo no sé cuando a usted le visita a alguien en su casa si es muy frío. Oye, y el que visita se da cuenta rápido. Muchas veces le dicen a usted buen día. Y usted dice buen día. Hermanos, y por lo general a la visita se le pasa. Siéntese. Oye, y si hay algo con que compartir, pues se comparte. Hermanos, este hombre no mostró la cortesía que debiera de haber mostrado cuando le visitó el Señor Jesús. Recuerden que era una cena. Era una cena, era un momento muy especial. Hermanos, los momentos especiales son para disfrutarse. Amén, hermanos. Cuando celebramos un cumpleaños, disfrutamos, hermanos, lo que estamos celebrando, como también los invitados. No es, hermano, para hacer trampas y cosas, o para conocer qué trae o qué hay en una persona. De hecho, hermanos, una visita de Jesús. ¿Qué me dice que le visite Jesús, el Señor Jesús en su casa? Sería algo maravilloso, sería algo espectacular la visita de Jesús. Hermanos, y no apreciar esa visita, no darle el valor requerido a esa visita, era como perder mucho, era como perder, no mucho, demasiado. Y es por eso, hermanos, que cuando nos reunimos, recuerda que dice el Señor: donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Hermano, y donde está Jesús es para aprovechar su presencia. Hermano, es para recibir la bendición que Jesús sabe dar a los que nos acercamos con fe a Él, esperando recibir algo maravilloso. Pero este hombre, hermano, invitó al Señor Jesús y dice que no lo saludó con afecto. El afecto era un beso. Interesante el hacer comparación. Vamos a mencionar un poco a la mujer ante todo. Mientras la mujer estaba besando los pies del Señor. Qué tremendo. Dice:
no me lavaste con agua mis pies, no hubiera mandado un sirviente a que le lavara los pies. A la visita eso era fundamental, lavarle los pies al invitado, como una señal de aceptación, una señal de que era bienvenido. No había hecho nada de eso. Y otro asunto que no hizo es que al invitado también se le ungía con aceite, como aprecio, como diciéndole: tú aquí eres especial. Hermano, el fariseo no lo dijo Jesús: tú eres especial. En realidad era una visita, un recibimiento apático. Hermanos, eso no tiene gusto, dicen los hermanos paraguayos. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros hacemos reuniones para glorificar a Dios, es para disfrutarlo, es para darle la bienvenida al Señor, hermano, con mucho gusto. Amén, hermanos. Amén. Mire qué maravilloso dice la palabra, que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un buen perfume. Wow. No le ungió la cabeza, no le ungió la cabeza con aceite, se olvidó de la cortesía común. Hermanos, ¿qué tipo de persona mostraría esta falta de amor? Hermano, fue un fariseo legalista. Hermano, el legalista, cuando los demás no son como él o como ella, le hace la vida imposible. El legalista, cuando no hace lo que él hace, comienza a ver a los demás como contrarios. Hermanos, y eso eran los fariseos. Quiero decirles que hoy hay fariseísmo moderno. Hoy hay fariseísmo en las iglesias. Y si no hacen lo que hacen ellos, y si no se hace lo que ellos quieren y creen, las cosas están mal. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Hermanos, en la obra de Dios debemos de vivir por gracia y no por ley. Cristo vino a traer gracia, hermano. Cristo vino a traer bendición, no ataduras. Le quieren poner ataduras a los demás que ni ellos viven. ¿Me están escuchando, hermanos? En Cristo Jesús somos libres para vivir en la libertad de Cristo, pero no para vivir en libertinaje pecando. Somos libres en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso quiere decir que el fariseo estaba haciendo mal uso de la ley. Hermano, la ley de Dios es perfecta, dice Pablo. La ley de Dios es santa. Y también el salmista dice que la ley de Dios infunde ánimo, infunde un nuevo aliento. Hermanos, pero el fariseo estaba haciendo un uso incorrecto. Hermanos, la ley Dios la hizo perfecta. Es nuestro ayo, hermano, es nuestro paracleto, dice Pablo, para llevarnos a Cristo. Hermanos, no para hacernos dueños. Hermanos, en Cristo Jesús somos libres. Así dice la palabra. Romanos 7, del 7 al 12. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo, la conclusión que hace. Que la ley es pecado de ninguna manera. Pues la ley, dice Pablo, es santa. Y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Lo mismo dice el salmista David en el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. ¿A cuánto nos alienta la ley de Dios? La ley nos llevó a la gracia. Ahora vivimos en Cristo Jesús. La ley no tiene nada de malo. La ley de Dios es absolutamente perfecta. Y qué interesante que la ley se resume en dos frases. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos estamos con la palabra?
El asunto es que cuando eres un religioso, no amas a Dios ni amas al prójimo. Cuando eres un legalista, no amas a Dios ni amas al prójimo. Cuando eres un fariseo moderno, no amas a Dios ni amas al prójimo. Y te voy a decir por qué, y lo vamos a meditar en la misma palabra que acá estamos viendo. Qué interesante. Cuando el fariseo, lo primero, cuando el fariseo miró que la mujer tocó los pies de Jesús, inmediatamente, ¿qué vino? La crítica. Inmediatamente vino la crítica, que se diera cuenta qué clase de mujer le está tocando los pies. ¿Y qué tan perfecto se sentía el fariseo? Se creía tan perfecto como la ley, que él pensaba que él también era perfecto. Hermanos, pero no. Si dice la palabra que todos somos pecadores y necesitamos de Jesús. Necesitamos de Dios. Qué tremendo. Inmediatamente llegó a la conclusión de que le estaba dando resultado la visita de a la cena que le hizo al Señor Jesús. Inmediatamente pensó que Jesús no era la persona que él creía que pensaba ser. Y dice, si este fuera profeta, inmediatamente se diera cuenta quién está tocando los pies. Estaba haciendo doble crítica. Estaba criticando a la mujer que era pecadora. Recuerdan aquel que oraba: Señor, te doy gracias porque no soy pecador como ese publicano. Wow, estaba criticando a la mujer que era pecadora y estaba criticando a Jesús, que no era profeta, que no era el que la gente decía. En realidad, la invitación fue para probar quién era Jesús. Hermanos, quizás, me imagino, eso mismo. Quizás conozca a alguien como este fariseo, que no importa lo bueno que hagas, escucha bien, no importa lo bueno que hagas, pero para él está mal. ¿Y acaso nosotros le servimos a los hombres? Le servimos a Dios. Y si usted le sirve a Dios, sírvale con amor a Dios. No importa lo que digan los demás. Esta persona, el fariseo, hermano, solo está buscando alguna razón para criticar. Hermano, quizá nosotros mismos. Hermano, pero la crítica siempre busca la falla en los demás para justificarse personalmente el que juzga. Hermano, la segunda cosa que podemos ver en el fariseo es la falta de amor. La falta de amor. Yo no sé cuántos han venido a esta iglesia transparente. Yo no sé cuántos han venido a esta iglesia sin pecado. Hermano, todos hemos venido al Señor porque necesitamos de Dios. Necesitamos ser perdonados por el Señor Jesús. Necesitamos la compañía de alguien. Hermano, todo el que ha venido a esta iglesia ha sido acompañado. El problema es que no se acuerde de que ha sido acompañado por alguien y que de pronto se convierte como un justiciero. No entiendo eso. Y comienza a criticar a los pecadores. Y no se le escapa ni a uno de los pastores. No entiendo eso. Inmediatamente miramos la falta de amor en esta actitud. Miramos al fariseo criticar la actitud de la pecadora. Criticar la actitud de la pecadora, el acercarse a Jesús. Hemos mencionado, hermano, la falta de cortesía. Hemos mencionado la actitud del fariseo.
Pero en comparación con la mujer, él se portó grosero con la mujer. Hermanos, cuando estamos convencidos de nuestros propios méritos, hermanos, ¿y quién que ha llegado al Señor Jesús hundido en el pecado se puede hacer tan meritorio de la salvación, o puede hacerse tan meritorio de las bendiciones que recibe? Si dice la palabra que por gracia somos salvos. Y dice el Señor, si de gracia recibiste, ¿qué dice? La de gracia. Muchas veces, hermanos, perdemos el hilo, perdemos la ética y la estética del cristianismo. ¡Wow! Hermanos, consideramos a los demás indignos muchas veces cuando actuamos como el fariseo. Pensamos que las bendiciones que recibimos son nuestras porque somos merecedores de ellas, y que el otro, como es pecador, no tiene derecho a recibir nada. Y si doy, como el modernismo, y si doy, bueno, pues debo estar preparado para recibir mi retribución, para recibir lo que me corresponde por dar. De ninguna manera, esa no es una actitud cristiana. Eso es una actitud, hermano, con carencia de amor, como pasó con la mujer, con el fariseo y la mujer. Wow. Inmediatamente el Señor Jesús conoció el corazón del fariseo, de Simón el fariseo, y le narra una historia inmediatamente, y le dice: mira, Simón, un hombre, un prestamista, le prestó a un hombre 500 denarios, a otro 50, pero como ellos no podían pagar, entonces le perdonó la deuda, le condonó la deuda. Así es, le dice que a esta mujer se le ha perdonado mucho. A esta mujer se le ha perdonado mucho. Vamos al versículo. Y le cuenta la historia. Y el Señor le dice: ¿a quién tú crees que se le perdonó más? Y le dice Simón, bueno, al que se le perdonó 500 denarios. Al que se le perdonó 500 denarios. ¿Quién de ellos estaría más agradecido? ¿Al que se le perdonó 500 o al que se le perdonó 50? Al que se le perdonó una cantidad mayor. El fariseo siempre tenía una actitud crítica y falta de amor. El fariseo, hermanos, necesitaba también recibir el perdón de Cristo. El Señor perdonó a la mujer. Hermanos, cuando recuerdan la historia del rico y Lázaro, el rico y Lázaro, dice que Lázaro estaba a la orilla de la mesa recibiendo lo que caía de la mesa. Les quiero decir que ese era un principio de ley. Cuando alguien se daba cuenta que había un banquete, que había una fiesta, podía llegar, escúcheme bien, podía llegar a ese lugar a comer lo último que sobraba. Lo último que sobraba. Lo último que sobraba del banquete podía comérselo el pobre, la persona pobre, el que era despreciado, el pecador. Pero quiero decirle algo muy importante. La mujer ahí no llegó a comer.
Hermanos, la mujer llegó a tener un encuentro con Cristo. La mujer llegó, hermanos, a rendirse a los pies del Señor. Hermanos, llegó a llorar, a demostrar su arrepentimiento. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Llegó a demostrar, hermanos, que estaba arrepentida por sus pecados. Y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, cuánta alegría no va a sentir alguien que llega abatido, abatida a los pies de Jesús y escucha de las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hermano, quizás pudo haber sido criticada la mujer, y qué viene a hacer acá si aquí no va a sobrar nada. Pero, hermanos, los objetivos, los pensamientos de los hombres, hermanos, no son los de Dios, ni son también los pensamientos de aquellas personas que llegan arrepentidas y cargadas de pecados a los pies del Señor a recibir el perdón. Y la mujer comienza a llorar y comienza a derramar lágrimas a los pies del Señor, y comienza a secar, no solo lágrimas, y perfume caro. Hermanos, la cena que sirvió Simón fue para probar al Señor. Hermanos, el acercarse a la mujer pecadora a los pies de Jesús, hermanos, eso fue una actitud de arrepentimiento, de oración, de aprecio y servicio para el Señor. Hermanos, miramos en esta mujer la actitud correcta: presentarse al Señor, reconocer su situación de pecado, rendirse al Señor y salir libre, salir limpia de pecado. Ahora, el tercer personaje es el Señor Jesús. Recuerde que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, hermano, vino a salvar. La mujer reconocía, escuche esto, la mujer reconocía que había violado el séptimo mandamiento. Y conocía la palabra como la conocía Simón el fariseo. Hermanos, había caído en errores bajos. Dice que era una mujer pecadora. Y por los pecadores no es que vino el Señor Jesús. Y los versículos anteriores a esta porción se narra cómo la gente había criticado al Señor Jesús. Había criticado a Juan, que comía, que eran comelones. Hermanos, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, igualmente que en los tiempos antiguos, este mundo sigue perdido. Hoy el mundo sigue perdido y es necesario acercarse a Jesús. El pecado, hermano, más relevante en la vida de la mujer es que era pecadora. Era una mujer de la calle. Era aproximadamente como la mujer adúltera. Hermano, el Señor Jesús ha venido por las adúlteras, por los adúlteros, por los idólatras, por los borrachos, por los drogadictos. Hermanos, el Señor Jesús ha venido por todo a este mundo, a dar su vida, a entregar su vida, para que todo aquel que se acerque reciba el perdón, reciba la paz y reciba la eternidad que Él sabe dar. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos le creemos a Dios? Él es un Dios bueno. Pongámonos de pie.